Códice sobre el vuelo de los pájaros. Leonardo da Vinci. Datado de 1505. Sobre el lanzamiento de medallas. Use una pasta de esmeril mezclada con acuavite, ácido nítrico, o limaduras de hierro y vinagre, o cenizas de hojas de nogal o ceniza de paja finamente molida. Para obtener el polvo de diamante, triturarlo encerrado en plomo y machacarlo con un martillo. Para evitar que se derrame el polvo, envuelve el diamante en papel y dobla varias veces los pliegues para que no se derrame el polvo. A continuación, derrita el plomo y el polvo se elevará hasta la parte superior del plomo fundido. Luego se debe frotar el polvo entre dos placas de acero, hasta que esté finamente pulverizado. Por último, lávelo con ácido nítrico y la negrura del hierro se disolverá y dejará solo el polvo de diamante. Los cristales grandes deben romperse en escamas más pequeñas colocándolos sobre una tela doblada muchas veces y golpeándolos lateralmente con un martillo, y luego se trituran más fácilmente con un mazo. Si las escamas son grandes y las pones en un yunque, nunca las romperías por ser tan duras. Cualquiera que muele esmalte, debe utilizar este procedimiento, hacerlo en placas de acero templado con un molinillo de acero, y luego poner el esmalte en ácido nítrico, que separará cualquier polvo de acero que haya sido frotado y mezclado con el esmalte, convirtiéndolo en negro. Queda tan purificado que si lo mueles sobre pórfido, el pórfido se desintegra y se mezcla con el esmalte, y lo estropea, y el ácido nítrico nunca lo quitará, porque no reacciona con el pórfido. Si desea hacer un hermoso color azul, disuelva el esmalte con sarro y luego retire la sal. El latón vitrificado hace un rojo fino. La gravedad ocurre cuando un elemento se coloca sobre otro elemento que es más liviano que él. Ajuste esta escala de acuerdo con el quinto principio, compruébelo y luego, compáralo con la quinta escala que se muestra a continuación. El centro vertical de la balanza siempre debe ser perpendicular, al igual que el punto al que se une la bandeja. Un cuerpo que se condensa se vuelve más pesado, como el aire dentro de globos. Pero si esto es así, ¿por qué el hielo flota sobre el agua, si es más denso que el agua? Porque, para un peso igual, cuando pasa del estado líquido al sólido su volumen aumenta. La gravedad es causada por la atracción de un elemento a otro. En una balanza redonda o circular no se produce oscilación porque sus partes siempre se mueven por igual alrededor del punto de apoyo. Este caso muestra que aun cuando los pesos perpendiculares son iguales, la oscilación de la balanza no es causada por esto, al contrario, esto dificultaría su movimiento. Tampoco es causada por las razones ilustradas en la quinta escala que se muestra arriba, pero mirando la séptima escala, la causa prueba ser el movimiento físico. Cuanto más corto sea el brazo de una balanza, menos oscilará. Cuanto más largo sea el brazo de una balanza, menor será el ángulo de oscilación. De hecho, para lograr la misma distancia de oscilación con un brazo de travesaño largo, se necesitará un ángulo de oscilación menor que una balanza con un travesaño corto. Un objeto más ligero siempre permanece sobre el más pesado, si ambos tienen libertad de movimiento. Al moverse, la parte más pesada de un cuerpo guía las partes más ligeras. Cuando el centro de gravedad de una balanza es el punto de apoyo, no hay oscilaciones. La velocidad del peso a lo largo del arco es igual a 8, más 7 unidades de velocidad. La velocidad del peso, al descender a lo largo de la cuerda, es más lenta a la mitad, porque el ángulo recto RPV se corta a la mitad y por lo tanto, el peso tiene la mitad de velocidad que la línea perpendicular PR. Es más lento a la mitad, y por eso decimos que el peso desciende por la cuerda con una velocidad de 4 unidades de tiempo para la primera mitad, y 4 para la segunda mitad, y por el arco en 8 y 7 unidades de velocidad, lo que hace 15 unidades de velocidad por el arco, y 8 por la cuerda. Por lo tanto, es más rápido por el arco que por la cuerda, con una velocidad de 15 a 8, es decir, un aumento de 7.
Por lo tanto, a lo largo del arco es 7/8 más rápido. Cuanto más larga sea la cuerda recta, más rápido descenderá el peso P, por la sección del arco. La razón es que el punto está en la mitad del arco, porque el peso cae de P a R, siguiendo la perpendicular, mientras que el resto del descenso se realiza por inercia a una velocidad igual a 7/8 de la velocidad inicial, como lo demuestra el quinto principio. Sin embargo, si dejas que el peso descienda por la cuerda Pn, este movimiento dura el doble que el descenso a lo largo del arco, es decir, 4/8 de la velocidad. Ya he dicho que el movimiento reflejo Rn tiene una velocidad de 7/8 del movimiento Pr. Supongamos que el peso P, descendiendo por Pr, desciende en 8 unidades de velocidad, y ha recorrido la mitad del arco Prn, en el segmento Rn, se disminuye su velocidad en 1/8, que viene a ser en total, 8 y 7, haciendo un total de 15 unidades de tiempo, en las que P, ha pasado el arco y ha llegado a N. Si este peso desciende por la cuerda Pn, cae a la mitad de velocidad que por la perpendicular Pr, porque la cuerda corta por la mitad del ángulo recto RPV. Por lo tanto, está claro que es más lento a la mitad. Por tanto, cuando el peso ha descendido la mitad del arco en 8 unidades de tiempo, tardaría 16 unidades de tiempo en llegar al punto medio de la cuerda, y luego la otra mitad del arco se hace con 7 unidades de tiempo y el resto de la cuerda se hace en 16. La conclusión es que se necesitan 15 unidades de tiempo para recorrer el arco, y 32 para recorrer la longitud de la cuerda. La gravedad es causada por un elemento situado más alto que otro y se mueve en una línea imaginaria hacia el centro del otro objeto. No es causado por su propio movimiento, ni porque el centro lo atraiga hacia sí, sino porque el cuerpo no puede ofrecer resistencia. Si una onza de polvo requiere una bola de 1 onza, o si una bola de 1 onza requiere 1 onza de polvo, ¿cuántas se necesitan para una bola de 2 onzas? La cantidad de polvo aumenta según el diámetro de la bola, la proporción es sus diámetros multiplicados por ellos mismos. Esto significa que la cantidad de polvo es directamente proporcional al cuadrado del diámetro. Por ejemplo, si le damos el valor de 1 a un diámetro, entonces 1 por 1 es igual a una unidad de polvo. Si damos el valor de 2, entonces 2 por 2 son 4. Así que la pelota. El centro de gravedad de las pirámides de dos lados equidistantes se encuentra en el tercer punto de su longitud hacia la base. Y si quisieras encontrar el centro de gravedad exacto del semicírculo, divídelo en tantos triángulos que la curvatura de sus bases parezca casi una línea recta, y entonces tienes el ejemplo ilustrado aquí arriba, y encontrarás la posición del centro casi perfectamente. Si fuera posible suspender la balanza en el centro de su gravedad, permanecería inmóvil y nunca oscilaría, en cualquier posición inclinada en que se situara, como se ve en una balanza redonda. Si se colocan dos pesos iguales en los extremos del diámetro de una balanza redonda y luego se mueven los pesos, nunca volverán a su posición original de equilibrio sin ayuda. Examinemos el caso contrario. Digo que cada uno de los pesos A y C desea descender, pero es el que tiene la línea más recta de descenso el que cae en lugar del que tiene el movimiento más oblicuo. Así, siendo AD un movimiento más cercano a una línea vertical que el movimiento CF, el peso descenderá como un cuerpo más pesado, y C lo seguirá con el movimiento opuesto como si fuera un cuerpo más liviano. Aquí se argumentará que, si el peso A desciende a D, a lo largo de la línea AD, el peso C subirá a E, por la línea CE. Tal cosa es imposible, puesto que ya está establecido que las cosas iguales entre sí no se contrarrestan. Por lo tanto, siendo iguales los pesos A y C, y los brazos de la balanza BA y BC, son iguales, y los arcos de los movimientos AD y CE, con sus cuerdas iguales, no hay causa para el movimiento, como ya se ha confirmado por experiencia. La ciencia de los instrumentos, o más bien de las máquinas, es muy noble y la más útil sobre todas las demás,
ya que por medio de ella todos los cuerpos animados, que tienen movimiento, siguen las reglas de esta ciencia. Esto también es cierto para los movimientos generados por su centro de gravedad, para objetos de pesos desiguales, para cuerpos movidos por músculos o para cuerpos movidos porque no pueden ofrecer resistencia o que son movidos por un impulso suficiente, y también el movimiento causado por una palanca contra otra. Aquí la balanza ABC tiene más espacio de B a A que de B a C, y parecería que con pesas en sus extremos tendría que detenerse después de varias oscilaciones en su posición inicial de equilibrio. Cualquiera que contradiga esta teoría afirma que la barra PM se curvará de modo que su extremo llegue al punto O y N. En ese caso, la cuerda tendrá que ser tan larga como las varillas, o bien las varillas deberán acortarse a la longitud de la cuerda. Diferentes formas colocadas en diferentes pendientes producen diferentes grados de energía. Si las varillas están conectadas en sus extremos. ¿Circunferencia? En el extremo opuesto. En los extremos de las varillas se impide el movimiento circular con el extremo opuesto como su centro. En este extremo se conectará un cordón recto, conecte el mismo cordón al extremo opuesto, debajo del centro de la circunferencia. En este extremo de las varillas se impide el movimiento circular con el extremo opuesto por estar obstruido su centro, el cual se amarrará con una cuerda recta. Con esta cuerda tendida desde el extremo A, de la palanca hasta un punto fijo bajo el centro de la circunferencia, une los extremos de las varillas. Define una línea PQ. Al final de esta línea se evita el movimiento circular QM, como también lo está en el extremo fijo Q, debajo del centro de la circunferencia OQ, por medio de una cuerda recta. Creo que el extremo de la varilla Q nunca llegará a M, si la cuerda no se rompe. Esto se puede probar de la siguiente manera. Si el extremo Q, de la varilla PQ, tiene que pasar a M, trazará el arco QM, porque esa varilla tiene la mitad del diámetro del círculo QMA, y la cuerda OQ, estirada que se tira durante este desplazamiento no puede seguir ese extremo de la varilla desde el punto Q, hasta el punto M, a menos que se alargue toda la parte NM, porque también tiene la mitad del diámetro de su círculo QNS. Por lo tanto, es cierto que el punto Q no puede moverse. El peso Q, debido al ángulo recto N, sobre DF, en el punto E, pesa 2/3 de su peso inicial, que era de 3 libras. Por lo tanto, su fuerza sigue siendo de 2 libras. El peso P, también de 3 libras, tiene una fuerza potencial de 1 libra debido al ángulo recto M, ubicado en el punto G, sobre la línea HD. Por lo tanto, tenemos aquí 1 libra contra 2 libras. Debido a que las pendientes de A y de C, donde descansan los pesos, tienen gradientes diferentes en proporción a sus pesos, es decir, uno es el doble del otro, sus gravedades cambian de valor. La pendiente de A excede a la pendiente de C, y ejerce una fuerza de 2,5 sobre el plano de C, como lo muestra la proporción entre AB y BC. La relación entre las pendientes se mantiene en una relación de 5:2, mientras que la relación entre los pesos era el doble en proporción. Por tanto, la diferencia entre la pendiente mayor y la menor es 1,5. Si, por ejemplo, los pesos fueran, digamos, 3 libras en cada lado, descansarían en DA. C es el polo o centro de la circunferencia, y como AC depende de la palanca CB, un peso de 1 libra en C da una fuerza de 2 libras en A, y de 2 libras en C, porque A es también el centro de la segunda circunferencia. Por lo tanto, 1 libra colocada en el punto B corresponderá a 2 en A, y esto produce una presión de 2 en C, haciendo 4 libras en total. Aquellas plumas que están más alejadas de sus raíces pueden doblarse más. Así las puntas de las plumas de las alas estarán siempre más altas que sus raíces. Entonces, podemos suponer que los huesos de las alas siempre estarán más bajos que cualquier parte del ala cuando se bajan las alas,
y al levantar estos huesos de las alas, estarán más altos que cualquier otra parte de esa ala. Porque la parte más pesada de un cuerpo siempre guía el movimiento. Pero si el cuerpo en cuestión pudiera doblarse bajo la acción de otros cuerpos con diferentes tamaños y pesos, incluso si el centro de gravedad corresponde al centro geométrico, entonces solo quedaría el soporte más cercano al centro de gravedad. O en el caso de que el centro de gravedad y el centro geométrico no se correspondan, el peso hará que las partes más ligeras del cuerpo se doblen más. Me pregunto en qué punto de la parte inferior del ala del ave el aire ejerce mayor presión sobre todo el ancho del ala. Todo cuerpo que no se doble bajo la presión de objetos de diferente tamaño y peso, distribuirá su peso uniformemente en todos sus puntos de apoyo que estén equidistantes del centro de gravedad del objeto, siendo este el centro de gravedad centrado en las dimensiones de tal cuerpo. Se puede comprobar cómo dicho peso transfiere una igual presión sobre sus soportes. Suponiendo que es de 4 libras, y que está sostenida por el soporte AB. Creo que no estando el cuerpo impedido en su descenso sino por los dos soportes AB, que estos soportes soportarán partes iguales de este peso, es decir, 2 libras cada uno. Los dos soportes C y D harían lo mismo si los otros 3 soportes no estuvieran ahí, y si solo quedara C, la del medio, aguantaría todo el peso. Un hombre en una máquina voladora debe estar libre de cintura para arriba para poder equilibrarse, como lo hace en un bote, para que su centro de gravedad y el de la máquina puedan equilibrarse y cambiar según lo requiera la necesidad, de acuerdo con cambios en el centro de resistencia. Cuando un pájaro desciende por la línea de sus alas abiertas con una velocidad de 4 unidades, y el viento, que lo golpea desde abajo, con una potencia de 2, vuela en línea recta. Entonces diremos que el descenso de tal pájaro será por una línea mediana entre la rectitud del curso del viento y la pendiente sobre la que ya volaba el pájaro a una velocidad de 4. Por ejemplo, sea la pendiente de tal pájaro sea la línea ADC, y el viento sea BA. Así, si el pájaro ABC tuviera una velocidad de 4, y el viento BA, una potencia de 2, el pájaro no cruzaría ni el punto final del viento F, ni por su propia pendiente G, sino que caería por la línea media AE. Esto se puede demostrar de esta manera. Y si el descenso oblicuo del pájaro tiene una potencia de 4, y el viento que lo encuentra tiene una potencia de 8. Cuando el pájaro quiere girar a la derecha o a la izquierda batiendo sus alas, entonces bajará el ala del lado hacia el que quiere girar. De esta forma, el ave cambiará su movimiento siguiendo el ala que más se ha movido hacia abajo. Cuando el ave bate sus alas y quiere ganar altura, levanta los hombros y bate las puntas de las alas hacia sí mismo, condensando así el aire que se interpone entre las puntas de sus alas y su pecho. Esto hace que el pájaro se eleve hacia arriba. El milano y otras aves no baten sus alas mucho, pero buscan la corriente del viento. Cuando el viento es fuerte en el cielo, entonces siempre ves volando a grandes alturas, pero cuando sopla el viento la luz son bajos. Cuando no sopla el viento, la cometa bate sus alas de tal manera que vuela libremente hacia arriba. Luego comienza a descender perdiendo mucha altura pero ganando velocidad, volando sin batir las alas. Y cuando ha bajado, vuelve a hacer lo mismo, y así sucesivamente. El planeo sin batir las alas permite al ave descansar en el aire, después del esfuerzo de batir las alas para ganar altura. Incluso los pájaros que se elevan con un batir de alas discontinuo se deslizan cuando descansan, porque al descender no baten sus alas. Los 4 movimientos ascendentes y descendentes que realizan las aves según los distintos tipos de viento. La bajada de los pájaros, si se hace con viento de cara, se hará siempre bajo el viento, con el viento de espaldas, y a medida que suben el viento estará sobre el vientre del pájaro, es decir, vuelan por encima del viento. Pero si el descenso se hace hacia el este, con el viento soplando desde el norte, entonces el ala que mira hacia el norte permanecerá bajo el viento, y luego durante un ascenso hará lo mismo,
de modo que en el punto más alto, se encontrará en dirección norte. Y si el pájaro desciende hacia el sur, con el viento soplando desde el norte, hará esa bajada por encima del viento, y se levantará volando por debajo del viento. Pero sobre el tema de este punto hay un debate, que será discutido en su debido lugar, porque parece que en tales circunstancias el pájaro no podría volver a hacerlo. Cuando el ave sube en sentido contrario y por encima del viento, entonces gana altura mucho más rápido de lo que debería por su ímpetu natural, ya que es favorecida por el viento, que, entrando por debajo, hace de cuña. Pero cuando el pájaro llega al final de su ascenso, habrá agotado su ímpetu y solo quedará el apoyo del viento, que golpeando el vientre, se volcaría si no fuera porque bajando el ala derecha o izquierda, lograría girar a la derecha o a la izquierda, recorriendo un camino semicircular y elevándose bajo el viento, en sentido contrario. El movimiento del ave debe ser siempre por encima de las nubes, para que no se moje el ala, para descubrir más países durante el vuelo y escapar del peligro de los movimientos circulares de los vientos presentes en las zonas montañosas, que son siempre llenas de ráfagas y remolinos. Además, si el pájaro se pusiera boca abajo, tendría tiempo de sobra para enderezarse siguiendo las instrucciones ya mencionadas antes de caer al suelo. Si la punta del ala es pegada por el viento, y este viento entra por debajo de esa punta, entonces el ave estará en situación de volcarse al no utilizar uno de dos remedios, caer de inmediato con la punta del ala a favor del viento, o bajar la ala contraria por debajo de la mitad. ABCD. Son las 4 costillas superiores que sirven para levantar el ala y son tan fuertes como las costillas inferiores EFGH. En caso de vuelco del ave, tanto la costilla superior como la inferior serán de utilidad, aunque una sola costilla gruesa y ancha de cuero tratado puede ser suficiente. Para comprobar lo que he dicho haremos algunas pruebas más prácticas. El pájaro que mencioné debe, con la ayuda del viento, elevarse a una gran altura, y esto será un factor de seguridad porque, en caso de volcar, tendría tiempo de volver a una posición estable, siempre que el marco fuera muy resistente. Tiene las uniones construidas con fuertes cordones de cuero y sus costillas de seda cruda muy fuerte, para que puedan soportar los esfuerzos y la velocidad de descenso. Con las acciones ya mencionadas, y no se utiliza en su construcción pieza alguna de metal, porque este material se rompe o se desgasta bajo tensión, por lo que no hay razón para complicar el trabajo. El nervio A, que se usa para extender el ala, debe hacerse con una gruesa cinta de cuero curtido, para que si el pájaro se voltea, pueda vencer la furia del viento, porque si no, de lo contrario sería un desastre para el pájaro. Pero para estar aún más seguro, utilizarás el mismo marco de costillas tanto en la parte superior como en la inferior, por lo que estarás libre de cualquier peligro. ABC. Son los puntos donde se unen las costillas de las 3 articulaciones de los dedos del ala. D. Es el punto donde la palanca AD mueve todo el ala. Cuando el perfil de la punta del ala se vuelve hacia el viento tengo que poner esta ala de inmediato debajo o encima del viento y la misma operación se debe hacer con los lados de la cola y de igual manera con los timones del húmero del ala. El ave siempre descenderá por el lado más cercano al centro de gravedad. Cuando el ave desciende en altura, la parte más pesada siempre estará por delante del centro geométrico. Tercera, cuando el ave está en el aire sin batir sus alas en una posición de equilibrio sin el beneficio del viento significa que el centro geométrico y el centro de gravedad se corresponden. Cuarta, cuando el pájaro cae con la cabeza hacia abajo, la parte más pesada del ave nunca estará más alta, ni siquiera a la misma altura, que la parte más ligera. Si el pájaro cae con la cola hacia abajo, al girar la cola hacia atrás volverá a un estado de equilibrio, y si gira la cola hacia adelante, se volcará. Primera, cuando el ave en su posición estable arroja el centro de resistencia del ala detrás del centro de gravedad, entonces descenderá con la cabeza hacia abajo. Segunda, el ave que se encuentre en su posición de equilibrio, y mueva el centro de resistencia de sus alas por delante de su centro de gravedad,
caerá con la cola apuntando hacia el suelo. Si el ala y la barriga están demasiado por encima del viento, debe bajar el ala opuesta para permitir que el viento golpee y empuje hacia arriba, enderezándose así. Si el ala y la cola están debajo del viento, levante el ala opuesta y se enderezará, siempre que el ala que levante esté menos inclinada que la opuesta. Pero si el ala y el pecho estarán bajo el viento, entonces deberá levantar el ala opuesta y mostrarla a favor del viento para que el pájaro se enderece. Pero si el ala y la espalda están debajo del viento, entonces deberás levantar el ala opuesta y protegerla del viento para que el ave se enderece. Pero si el pájaro está de espaldas al viento, entonces la cola debe colocarse debajo del viento para contrarrestar las fuerzas. Pero si el pájaro tiene la espalda bajo el viento, debe poner la cola sobre el viento para enderezarla. Cuando el pájaro está por encima del viento y gira su pico y su pecho hacia el viento, entonces el pájaro podría ser volcado por tal viento, a menos que baje la cola para que no lo golpee mucho el viento, y al hacerlo, es imposible ser anulado. Esto puede probarse con el primer principio de los elementos de maquinaria, que demuestra cómo las cosas en equilibrio, que son golpeadas más allá de su centro de gravedad, inclinan hacia abajo sus partes opuestas por debajo de ese centro de gravedad. Por ejemplo, si suponemos un pájaro colocado en la posición de F, el centro de su revolución es E, y que el viento que lo golpea es A, B, D, y B, C, E, F. Yo creo que una mayor cantidad de viento golpea a lo largo de la línea F, la cola del pájaro, más allá del centro de su revolución y que el viento no golpea a lo largo de la línea de E. Por esta razón, el pájaro no puede volcar, y especialmente mientras mantiene las alas abiertas y corta el viento. Si esta ave pone toda su longitud bajo el viento, entonces el viento la volcará, si no se levanta de inmediato con la cola hacia arriba. Intente, por ejemplo, suponer que la longitud del ave es de NF, donde N es el centro de su circunferencia. Argumento que dN recibe más viento que NF, y por esta razón dN obedecerá el curso del viento y se moverá hacia abajo, moviendo al ave desde su posición de equilibrio. No se utiliza toda la extensión del ala para comprimir el aire cuando las alas baten. Para probar que esto es cierto, mire los espacios entre las plumas primarias, son mucho más anchos que las plumas mismas, por lo tanto, tú, que estudias el vuelo, usa todo el tamaño del ala en tu cálculo y observa cuidadosamente los diferentes tipos de alas de las aves. Cuando el viento golpea al ave de abajo hacia arriba, con el centro de gravedad hacia el viento, el ave le dará la espalda al viento. Y cuando el viento es más fuerte abajo que arriba, entonces el pájaro podría voltearse a menos que de inmediato tire del ala que está más abajo y estire el ala superior. De esta forma, se endereza y vuelve a su posición de equilibrio. Intenta lo siguiente, sea AC, el ala cerrada del ave y BC, el ala que está estirada. Digo que el viento tendrá la misma velocidad en proporción a las partes de las dos alas que golpea y en proporción a sus envergaduras AB y AC. Es cierto que C es más ancho que B, pero está tan cerca del centro de gravedad del ave que ofrece poca resistencia en comparación con el ala extendida B. Pero cuando el ave es golpeada por el viento debajo de una de las alas, entonces podría volcarla, a menos que el ave de inmediato vuelva su pecho hacia el viento y extienda el ala opuesta hacia la tierra y cierre el ala golpeada por el viento, lo cual permanece más alto y por lo tanto volverá a un estado de equilibrio. Esto lo prueba la cuarta regla del tercer principio, que dice que el objeto es más vencido cuando se le opone una fuerza mayor. También por la regla quinta del tercer principio, que establece que el apoyo más débil es el que se encuentra más alejado de su punto de unión. Al final, de nuevo en la cuarta regla del tercer principio, se establece entre vientos de igual fuerza, el de mayor área tendrá la mayor fuerza, y el que golpee la mayor cantidad de área encontrará la mayor resistencia. Por tanto, como MF es más largo que MN, MF obedecerá al viento. En su superficie superior,
la fuerza del viento, que golpea desde arriba, no está en toda su fuerza, porque parte del viento, como una cuña, golpea la parte inferior del ala. El viento se divide en la parte inferior cerca del punto medio del borde del húmero, levantando el ala casi con la misma fuerza que el viento que golpea la superficie superior del ala y la empuja hacia abajo. Esto se prueba de la siguiente manera. Sea el húmero del ala FBD, y FCD, es la cantidad total de viento que golpea el húmero del ala, de la cual la mitad es ABCD, que golpea desde la parte superior del húmero B, hasta D. Dado que la línea del húmero BD es oblicuo, este viento ABCD forma una cuña en el punto de contacto BD, y lo levanta. En cambio, el viento ABEF, que golpea la superficie superior del ala y el borde BF, empuja el ala hacia abajo. Por tanto, estas dos fuerzas contrapuestas no permiten que el húmero se sitúe por debajo o por encima del viento según el rumbo que requiera el ave. Esta necesidad ha sido satisfecha poniendo un timón encima de este redondo húmero, que debe actuar como un escudo y de inmediato cortar el viento en la forma que el ave requiera, como se muestra en MN. Pero si el viento golpea al pájaro en el ala izquierda o derecha, entonces es necesario que el pájaro entre por debajo o por encima del viento, en ángulo con el viento. La maniobra es posible gracias al viento que golpea de diferente manera la punta del ala. La amplitud de estos movimientos es proporcional al tamaño de las puntas de las alas. Si esto se hace bajo el viento, el pájaro se vuelve con el pico hacia el viento, pero si está por encima del viento, el pájaro gira con la cola hacia el mismo viento. Y aquí viene el peligro de que el ave vuelque con el cuerpo boca abajo, si la naturaleza no hubiera dispuesto que la parte más pesada del ave estuviera debajo del punto donde se unen las alas, como se verá más adelante. Las alas y la cola de un pájaro tienen las mismas funciones que los brazos y las piernas de un nadador en el agua. Si el hombre nada con los brazos de la misma manera hacia el este y continúa adelante en esa dirección, el movimiento final será hacia el este. Pero si el brazo del norte da un golpe más largo que el brazo del sur, entonces el movimiento de su longitud será hacia el noreste. Y si el brazo derecho hace un movimiento más largo que el brazo izquierdo, el nadador se moverá hacia el sureste. Si solo se gira lateralmente un ala hacia la cola, hace que el ave haga de inmediato un movimiento circular, siguiendo el ímpetu de dicha ala. Cuando el pájaro se eleva en círculos por encima del viento sin batir las alas, aprovechando las corrientes ascendentes, será llevado lejos del lugar al que quiere volver, incluso sin batir nunca las alas. Luego girará la cabeza a favor del viento, entrando con inclinación al viento, perdiendo mucha altura, hasta llegar arriba del lugar donde quiere volver. El borde cortante ha colocado a lo largo del fémur en el ala, que es el dedo gordo de la mano del pájaro BA, es lo que le permite mover rápidamente el húmero por debajo o por encima del viento. Y si este húmero no fuera afilado, con un borde delgado y fuerte, el ala no podría entrar rápidamente por debajo o por encima del viento, cuando fuere necesario. De hecho, si el borde fuera redondeado, y si el ala es golpeada repentinamente por una ráfaga de viento F, el pájaro que se eleva siempre mantiene sus alas quietas y arriba el viento, y siempre se mueve en círculos. Si quieres ir al oeste sin batir las alas, aprovechando el viento del norte, desciende en línea recta bajo el viento, moviéndote hacia el oeste, o va contra el viento en la dirección del viento del norte. Si el ave quiere girar rápidamente sobre uno de sus lados para continuar su vuelo circular, batirá 2 veces el ala de ese lado, empujando el ala hacia atrás, mientras la otra ala permanece quieta, o bien con un solo golpe contra 2 del ala opuesta. Dado que las alas comprimen el aire más rápido de lo que el aire puede escapar por debajo de las alas, este aire se vuelve más pesado y resiste el movimiento de las propias alas. El motor de estas alas, que es el cuerpo del ave, vence la resistencia del aire y avanza con un movimiento contrario al de las propias alas. El pájaro que desciende más rápido es el que tiene un ángulo de descenso más pronunciado.
A la misma velocidad, el ángulo de descenso de ese ave será menor si las puntas de las alas y el húmero se acercan al cuerpo. Las líneas de los movimientos que hacen los pájaros al ascender son de dos clases, de las cuales una es siempre curva como un tornillo, y la otra recta o en arco. El ave que gana altura en un movimiento circular similar a un tornillo volará contra la fuerza del viento y para escapar de ese viento girará hacia la izquierda o hacia la derecha. Del mismo modo, cuando sientas la fuerza del viento del norte por encima de la corriente de aire y en sentido contrario, irás contra el viento. Cuando en su ascenso recto el viento está dispuesto a volcarlo, entonces es libre de doblar su ala derecha o izquierda y con el ala interior bajada comenzará un movimiento curvo usando también la cola. Entonces, te curvarás hacia el ala inferior, siempre descendiendo y haciendo una curva alrededor del ala inferior, hasta que recuperes la altura hacia el viento siguiendo la corriente del viento. Y cuando estés a punto de dar la vuelta, la misma ala bajada te hará dar la vuelta, y volverás a dar la vuelta al viento y por debajo de él, hasta que hayas adquirido velocidad. Y luego te eleva por encima del viento, hacia su dirección. Entonces, debido a la velocidad que has ganado, tu movimiento hacia arriba será mayor que el movimiento hacia abajo. Pero a ti que vives en sueños, te complacen más los razonamientos falsos y las trampas que se producen cuando se discuten cosas grandes e inciertas que las cosas que son seguras y naturales y no están tan lejos de nuestro alcance. Y la falsedad es tan despreciable, que si dijera incluso grandes cosas de Dios, arrojaría una mala luz sobre su naturaleza, y la verdad es tan excelente que incluso las cosas pequeñas se ennoblecen cuando son alabadas por la verdad. Sin duda entre la verdad y la falsedad hay la misma diferencia entre la luz y la oscuridad. La verdad es en sí tan excelente que aun cuando se aplica a las cosas humildes y humildes, supera sin comparación las incertidumbres y mentiras aplicadas a las cosas grandes y elevadas. Porque en nuestra mente, aunque la mentira sea parte de la naturaleza humana, no deja de ser un hecho que la verdad de las cosas es un gran alimento tanto para los refinados intelectos como para los errantes ingenios. Los movimientos ascendentes, con sus correspondientes movimientos descendentes, son de 4 tipos. En el primero, el movimiento es ascendente, descendente y directo, teniendo líneas de igual pendiente. En el segundo también es sencillo, pero los gradientes son diferentes. En el tercero el movimiento ascendente es recto y el descendente curvo. En el cuarto el movimiento ascendente es curvo y el descendente recto. Estas líneas rectas y curvas se dividen en 2 partes. En la primera, el movimiento directo hacia arriba puede realizarse enteramente a lo largo de la cuerda del arco, mientras que la segunda puede seguir en todo su recorrido una línea curva. El movimiento hacia abajo también puede doblarse hacia la derecha o hacia la izquierda en relación con el movimiento hacia arriba. Cuando el ave vuela batiendo las alas, no las abre del todo, porque las puntas de las alas quedarían demasiado lejos del punto de palanca de las alas y de las costillas que las mueven. Si durante el descenso del pájaro, rema hacia atrás con sus alas, el pájaro es más rápido, y esto sucede porque las alas empujan el aire detrás del pájaro, llenando el espacio de aire vacío donde estaba el pájaro antes. Cuando G desciende, P sube. Curvándose hasta formar un semicírculo, luego al final de la ascensión el ave se encontrará con el pico apuntando hacia el punto donde inició el movimiento reflejo que, si hiciera contra la dirección del viento, llevará al ave a una altitud mucho mayor que la que había comenzado antes en el movimiento descendente. Esta es la forma en que el pájaro se eleva alto, sin necesidad de batir las alas y haciendo trayectorias circulares. La parte restante de este círculo se completa con el empuje del viento, por movimiento ascendente, siempre con una de las alas bajada y un lado de la cola también bajado, y luego hace un movimiento reflejo en la dirección del viento y al final permanece con el pico vuelto en la dirección del viento antes de que vuelva a tomar el control el movimiento incidental. Y luego el reflejo, siempre dando vueltas. Cuando el pájaro quiere cambiar de dirección rápidamente empuja la punta del ala de ese lado hacia su cola. Cada movimiento tiende a mantener su propia dirección, o mejor dicho,
cada objeto en movimiento continúa moviéndose mientras su propio impulso tiene suficiente poder. Por lo tanto, el movimiento de esta ala será impulsado con fuerza en dirección a la cola y retendrá parte de esta energía casi hasta el final, no pudiendo por sí mismo seguir el movimiento ya iniciado. Mueve con él a todo el pájaro hasta agotar por completo la velocidad provocada por el movimiento del aire. Cuando la superficie de la cola empuja contra el viento, hace que el pájaro se mueva rápidamente en la dirección opuesta. Cuando el ave esté en la posición ANC, y suba de altura, levantará los hombros MO. Así se encontrará en la posición que muestran los puntos BMN, O, D, y presionará el aire entre los costados y la punta de las alas, para que se condense y produzca un movimiento ascendente. Esto genera velocidad del aire, debido a su compresión. Esta velocidad empujará al ave hacia arriba. Para escapar del peligro de destrucción, estas máquinas pueden caerse por dos motivos. El primero es una rotura, mientras que el segundo es cuando la máquina gira de canto cerca de ese canto. Esta segunda situación es peligrosa porque el ave siempre debe descender por una pendiente muy pronunciada, que casi coincida con su centro de equilibrio. Para evitar que la máquina se rompa, la construirás lo suficientemente fuerte para resistir cualquier inclinación y cualquier línea que sea capaz de girar por sí misma, o sea por el borde, cayendo con la cabeza o la cola primero, o bien con la punta del ala derecha o izquierda, o por las mitades o cuartos de dichas líneas, como muestra el dibujo. En cuanto a la posibilidad de girar lateralmente en cualquier dirección, se debe prever la solución y fabricar la máquina de forma que durante el descenso, en cualquier posición que se encuentre, pueda salir de la situación lo antes posible. Y esto se hará colocando el centro de gravedad sobre el centro del peso que lleva y manteniendo estos centros lejos el uno del otro. Por ejemplo, en una máquina voladora de 30 brazos de ancho estos centros deben estar de 4 brazos, medida antigua, separados entre sí, como ya se dijo, uno debajo del otro con el más pesado en la parte inferior, porque durante el descenso en la parte más pesada guía el movimiento de la más ligera. Más allá de esto, si el pájaro está a punto de caer con la cabeza hacia abajo en tal pendiente que lo haga volcar, esto no podría suceder, porque la parte más liviana estaría debajo de la más pesada y la liviana descendería antes que la pesada, algo que no puede ocurrir durante un descenso, como establece el cuarto principio de los elementos mecánicos. Y si el ave cae en tal ángulo, la cabeza primero, para dirigir el cuerpo hacia el suelo, entonces los bordes inferiores de las alas deben girar para quedar paralelos al suelo, la cola debe levantarse hacia los riñones y la cabeza, la parte debajo de la mandíbula, es decir, también debe estar hacia el suelo. De esta forma el pájaro iniciará un movimiento descendente que lo empujará hacia el cielo. En esta situación y al final del vuelo descendente, el ave podría caer hacia atrás, a no ser que, al ascender de nuevo, bajara algo una de las alas. Consideración de Leonardo: en verano puedes llevar nieve a lugares cálidos recogiéndola de los altos picos de las montañas, y dejándola caer en las calles durante los festivales de verano. Aquí los grandes dedos de las alas son los que permiten que un pájaro se mantenga quieto en el aire a pesar del viento. Cuando el viento sopla sobre un pájaro que se sostiene sin batir sus alas, y el pájaro no cambia de lugar. La razón es que el ave mantiene sus alas en ángulo para que el viento, al golpearlo desde abajo, no actúe como una cuña que pueda levantar al ave, sino que la levanta tanto como su peso haría que cayera. Es decir, si el pájaro quiere bajar con una potencia de 2 y, al mismo tiempo, el viento ejerce una presión contraria hacia arriba igual a 2 tratando de levantarlo, como las dos fuerzas son las mismas, el pájaro se queda donde está, sin subir ni bajar. En mi opinión, si se queda en esta situación no irá ni adelante ni atrás, y esto sucede si el viento intenta sacar al pájaro de su posición de equilibrio con una potencia de 4, y con la misma fuerza al pájaro, llevándose el ángulo mencionado anteriormente, va contra el viento. Repito que estas fuerzas deben ser iguales si el pájaro no se mueve hacia adelante o hacia atrás. Pero como los movimientos y las fuerzas son variables y los ángulos de las alas no deben cambiar, cuando el viento aumenta su fuerza,
el pájaro cambiará las inclinaciones de sus alas, para no ser empujado hacia arriba por el viento. En los casos mencionados anteriormente, el viento no se comporta como una cuña debajo de las alas inclinadas, sino que toca el ala solo a lo largo del borde que el pájaro intenta bajar contra el viento. El viento golpea lateralmente el ala en la zona del húmero, que actúa como escudo de toda el ala. En esta situación no habría resistencia a que el ala fuera bajada si no fuera porque el gran dedo A actúa como escudo, absorbiendo toda la fuerza del viento en su totalidad, o casi en su totalidad, según la mayor o menor fuerza del viento. Nota 4. Pero si la cola está en un ángulo cuando es golpeada por el viento en su superficie superior, el ave girará hacia el lado que enfrenta la superficie superior de la cola. El dedo mayor N de la mano MN es el que, cuando se baja la mano, llega a bajar más que el resto de la mano, de modo que cierra e impide la salida del aire comprimido por la bajada de la mano. Al bajar y cerrar la mano, el aire en esta área se comprime y opone resistencia al movimiento del ala misma. Por eso la naturaleza ha dotado a las aves de un dedo grande provisto de un hueso muy fuerte, al que se unen costillas muy fuertes y plumas cortas que tienen mayor resistencia que todas las demás. En efecto, el ave se apoya en esta parte del ala, por encima del aire que ha comprimido, ejerciendo toda su potencia y la fuerza de sus alas, porque esto es lo que le permite al ave avanzar, de la misma forma que lo hace un gato, con sus garras para trepar a los árboles. Pero cuando el ala es capaz de producir nueva fuerza, una vez levantada y girada hacia adelante, entonces el dedo mayor del ala se coloca en línea recta con los otros dedos y así, con el lado de su mano, corta por el aire como si fuera un timón, y moverse en cualquier dirección que el ave decida ir, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El segundo timón, es decir, la cola, está en el extremo opuesto, más allá del centro de gravedad del ave, por lo que, si lo golpea el viento de abajo, el ave se inclinará hacia adelante. Sin embargo, si el viento golpea la superficie superior de la cola, el ave se inclinará hacia atrás. Si la cola se tuerce un poco, de modo que la superficie esté inclinada hacia el ala derecha, la parte delantera del ave gira hacia la derecha. Pero si gira la parte inferior de la cola hacia el ala izquierda, girará la parte delantera del ave hacia la izquierda. El ave descenderá durante estos dos movimientos. La pieza central del hombro del ave es la parte girada por los músculos pectorales y dorsales. Estos músculos controlan si el codo se levanta o se baja, según la voluntad y las necesidades del animal que se mueve. Concluyo diciendo que cuando las aves vuelan alto sin batir las alas, solo pueden hacerlo si vuelan en círculos aprovechando las corrientes de aire, cuyo movimiento, cuando se origina en la dirección del viento, va decreciendo gradualmente hasta el punto en que se crea el movimiento descendente. Una vez llegado a este punto, continuando todavía con un movimiento circular, después de hacer un semicírculo en el aire, el ave alcanza su altura máxima con la ayuda del viento, luego seguirá su descenso por encima del viento, siempre dando vueltas, hasta alcanzar su mayor altura con la ayuda del viento, permanece en el aire con un viento ligero. De esta gran altura, de nuevo en movimiento circular, volverá a bajar con movimiento ascendente, es decir en espiral, manteniendo su ala derecha al viento. Como se muestra en el dibujo, cuando el viento sopla del punto A al punto C, el pájaro se mueve desde A y desciende por el tramo ABC, y en C, toma el movimiento descendente por el camino C de A, y a favor del viento se encuentra mucho más alto al final del movimiento descendente que al comienzo del movimiento ascendente. El movimiento hacia abajo llega a su fin en un punto perpendicularmente por encima del punto de partida del movimiento hacia arriba. Cuando ambas alas tienen la misma resistencia, entonces la distancia de las puntas de las alas también es la misma y están dispuestas de manera que sean equidistantes del centro de gravedad del ave. Pero cuando una de las puntas de las alas se mueve más cerca del centro de gravedad del ave que la otra, entonces el ave desciende por ese lado. La mano es la parte del ala que produce velocidad. Una vez que
El ala se ha movido hacia abajo, el codo se coloca lateralmente para no entorpecer el movimiento que genera la velocidad, es decir, el aleteo. Cuando el ave ha ganado velocidad, el codo se baja y se inclina, mientras que el aire entra en el ala y se comporta como una cuña, abriendo el ala hacia arriba. Si esto no ocurriera, cuando el ala volviera a moverse hacia adelante, el ave disminuiría la velocidad y agotaría su velocidad. De hecho, el ave no pierde altura porque cuando no hay suficiente velocidad para este tipo de movimiento, el codo se mueve rápidamente, batiendo las alas, y así resiste la caída e impulsa al ave hacia arriba nuevamente. Supongamos que la velocidad y el peso del ave son cada uno igual a 6 y que a la mitad de su recorrido su velocidad se reduce a 3, pero su peso permanece en 6. Entonces el ave tendría que perder altura en una trayectoria diagonal, pero el ala, inclinada en dirección opuesta a esa diagonal, no permitiría que el peso descienda, pero tampoco el peso del ave permitiría que se eleve, por lo que terminaría moviéndose hacia adelante. Es como decir que en el punto medio de su vuelo el pájaro tomaría la línea AB, y debido a que sus alas están inclinadas en dirección opuesta, se elevaría a lo largo de la línea DC. Por lo tanto, por las razones expuestas anteriormente, el ave se mueve a lo largo de la línea media de equilibrio EF. Los codazos del animal no se bajan del todo de inmediato porque, dado que producen la velocidad necesaria, el ave rebotaría hacia arriba repetidamente. Las alas se bajan lo suficiente para que el ave se resista a caer tanto como quiera. Cuando el ave quiere levantarse rápidamente, deja caer los codos de inmediato para producir la velocidad deseada. Pero si quiere descender, una vez que tiene suficiente velocidad, mantiene los codos en alto y los mantiene quietos. Recuerda que tu pájaro solo debe imitar al murciélago porque las membranas actúan como un marco, conectando las principales articulaciones de las alas. Si quisieras copiar las alas de los pájaros emplumados, tienen huesos y púas más fuertes porque son permeables, las plumas se dividen y el aire pasa a través de ellas. Por otro lado, el murciélago está sostenido por sus membranas, que lo conectan todo y no son permeables. ¿Cómo equilibrar? La parte más pesada de un objeto siempre guía el movimiento de todo el objeto. Entonces, cuando el ave esté en la posición AB, como A es más liviano que el lugar donde se encuentra el motor B, el punto A más liviano siempre estará arriba del punto B, más pesado, por lo que nunca sucederá que A esté frente a él. B, excepto en caso de accidentes y por muy poco tiempo. El pájaro que quiere volar más alto sin batir sus alas, se dobla hacia el viento contrario, abriendo sus alas y sus codos al viento, colocando su centro de gravedad más hacia el viento que hacia el centro de las alas. Así si el pájaro se pone en un ángulo que le hace descender a una velocidad de 2, mientras que la fuerza del viento que golpea es de 3, el movimiento del pájaro obedecerá a la fuerza mayor 3 del viento y seguirá subiendo. Esto se hace para encontrar el centro de gravedad del ave. Sin este equipo, el pájaro construido sería de poca utilidad. Cuando el ave desciende, entonces su centro de gravedad es diferente de su centro de resistencia, como si el centro de gravedad correspondiera a la línea AB, y el centro de resistencia estuviera cerca de la línea CD. Cuando el ave quiere elevarse, su centro de gravedad permanece detrás de su centro de resistencia. Como si el centro de gravedad recién citado estuviera situado en FG, y el centro de resistencia en EH. El ave puede permanecer en el aire sin mantener necesariamente sus alas en equilibrio, ya que como su centro de gravedad no siempre corresponde a su punto medio, como ocurre con las escamas, no necesariamente está obligado a mantener las alas a la misma altura, a diferencia de las escamas. Pero si estas alas se colocan más allá de la posición estable, entonces el ave descenderá a lo largo del ángulo de las alas, y si el ángulo es complejo, es decir, si las partes del cuerpo apuntan en dos direcciones diferentes, por ejemplo, las alas apuntan al sur y la cabeza y la cola al este, entonces el pájaro descenderá hacia el sureste. Si el ángulo del ave es el doble que el de las alas solas,
el ave descenderá a medio camino entre el sureste y el este, y el ángulo de su vuelo será a lo largo de los dos ángulos. Bolsas de cuero con las que un hombre que cae desde una altura de 6 brazos puede evitar lastimarse, caer al agua o al suelo. Estas bolsas deben envolverse alrededor de él y atarse. El hombre también tiene un exceso de energía que no necesita para soportar su propio peso sobre las piernas. Para demostrar que esto es cierto, coloque a un hombre sobre arena fina y observe la profundidad de sus huellas. Luego, pon a otro hombre de espaldas y verás cuánto se le hunden los pies en la arena. Baje al segundo hombre, luego haga que el primero salte tan alto como pueda, verás que sus huellas son más profundas que cuando tenía al otro hombre de espaldas. Por lo tanto, se prueba de dos maneras diferentes que el hombre tiene el doble de la fuerza que necesita para sostenerse. Persuadir a los objetores de esta audaz empresa. Si dices que el poder de las púas y los músculos del ave no se puede comparar con el de un hombre, y que toda la masa o tantos músculos y el pecho tienen el beneficio de acelerar el movimiento de las alas junto con el único, extremadamente fuerte, hueso de una sola pieza en el pecho y la tela de púas grandes y fuertes conectadas por cartílago y piel muy fuerte con varios músculos, mi respuesta es que hay tanta energía disponible no solo para mantener al ave en el aire por medio de las alas de la manera ordinaria, pero también para escapar de los depredadores o atrapar a su propia presa con el doble o el triple de energía. Por estas razones el ave necesita duplicar o triplicar su propia fuerza. Hay algunos casos en los que podemos ver cómo se utiliza esta energía extra, por ejemplo, para llevar pesos que pueden ser tan pesados como el propio pájaro, agarrándolos con sus garras mientras vuela, como un halcón cargando un pato o un águila atrapando una liebre. Por lo tanto, se necesita poca fuerza para sostener su propio peso y mantener el equilibrio sobre sus alas, navegando sobre las corrientes de aire y ajustando el timón para seguirlas. Se requiere poco movimiento de las alas, cuanto más grande sea el ave, menos necesitará batir sus alas. Si te caes de la bolsa de cuero doble que tienes debajo de la espalda, haz arreglos para caer sobre una de las otras bolsas que te envuelven. Debido a que las alas deben ser remadas hacia abajo y hacia atrás al mismo tiempo para mantener la máquina volando y avanzando, el movimiento de la palanca CD sigue una línea oblicua, guiada por la correa AB. Podría hacer que el pie que presiona el estribo G sea el mismo que, además de su trabajo ordinario, tire hacia abajo de la palanca F. Pero de nada sirve en nuestro caso, porque primero hay que subir y bajar la palanca F, y el estribo G tiene que moverse a lo largo de su camino. De esta forma, el ala puede ir hacia adelante y hacia arriba, porque el ave ya ha alcanzado una velocidad que le permite volar sin que las alas se muevan y se pueden colocar de canto. Si eso no sucediera, la superficie superior de las alas golpearía el viento en la dirección equivocada, lo que dificultaría el movimiento del pájaro mecánico, impidiéndole avanzar o aumentar su velocidad. Mientras los pies bajan el ala H, la mano B, al bajar levantará la palanca K, y H, remará hacia atrás. Cuando los pies levantan el ala, y rápidamente llevas el ala H, tirando de la palanca G, hacia arriba con la mano A, entonces el ala quedará de lado, de modo que no obstaculice el movimiento del ave contra el aire. Si el pájaro desciende hacia el este con su ala derecha sobre el viento del sur, no hay duda de que se volteará, a menos que gire rápidamente su pico hacia el oeste. Luego, el viento golpeará las palmas de sus manos más allá del centro de gravedad y levantará la parte delantera del ave. Cuando un pájaro con una ancha envergadura y una cola corta quiere para despegar, levantará sus alas con fuerza y las girará para recibir el viento debajo de ellas. El viento, formando una cuña, lo impulsará rápidamente hacia lo alto como la perdiz griega, una rapaz que vi en mi camino a Fiesole, sobre las fincas de Barbiga, el 14 de marzo de 1505. La cola realiza una serie de movimientos, a veces es plana, cuando el ave vuela en una posición estable, en otras ocasiones los extremos son bajos y parejos,
cuando el ave está ascendiendo. A veces, durante el descenso, los extremos se elevan hasta la misma altura. Pero cuando la cola está hacia abajo y el lado izquierdo está más bajo que el derecho, entonces el pájaro girará hacia arriba, hacia la derecha. Se puede probar, pero no aquí. Cuando el extremo derecho de la cola está más bajo que el lado izquierdo, el ave girará hacia la izquierda. Y si los extremos de la cola están altos y el izquierdo más alto que el derecho, el ave girará con la cabeza hacia la derecha. Si los extremos de la cola son altos y la derecha está más alta que la izquierda, el ave girará hacia la izquierda. Siempre en la elevación de la mano el codo se baja y presiona el aire hacia abajo, mientras que en el descenso de la mano el codo se eleva y permanece de costado para no impedir el movimiento del aire comprimido dentro del ala. El descenso de los codos, en el momento en que el ave empuja el borde de sus alas hacia adelante cuando está por encima del viento impulsada por la velocidad que ya ha adquirido, hace que el viento golpee debajo de este codo y forme una cuña que el pájaro logra sobrevolarlo, aprovechando la velocidad que ha adquirido pero sin batir las alas. Si el ave pesa 3 libras, y si su pecho es 1/3 del tamaño de su envergadura, las alas no sentirán sino 2/3 del peso de tal ave. La mano siente una gran tensión hacia el dedo gordo, el verdadero timón del ala, porque esta es la parte que golpea el aire. La palma de la mano va del punto A al punto B, siempre en el mismo ángulo, descendiendo y presionando el aire. Cuando llega al punto B, enseguida se allana y vuelve atrás, siguiendo la línea CD, y habiendo llegado a D, rápidamente da la vuelta y va descendiendo por la línea AB, y al girar siempre gira alrededor del centro de su ancho. El giro hacia atrás con la mano plana se hará con gran velocidad, mientras que el empuje hacia atrás con la superficie que está empujando el aire se hará con la velocidad que el motor requiera en varios momentos. El camino recorrido por la punta del dedo es diferente en los viajes de ida y vuelta, es más alto en el camino de regreso. La forma de las trayectorias superior e inferior es un óvalo muy alargado. 1505, en la noche del martes 14 de abril, Lorenzo vino a verme, dijo que tenía 17 años. Y el 15 de dicho abril, recibí 25 florines del chambelán de Santa María Nova. Es de la montaña llamada así por el gran pájaro de donde tomará vuelo el famoso pájaro cuya fama resonará en todo el mundo. Levantar un árbol al punto P, mientras R y S lo sostienen. Hará el primer vuelo, siendo lanzada desde la cima del monte Cecero, esta gran ave, llenando de asombro el universo, llenando de su fama y gloria eterna todas las escrituras al nido donde nació.